Imagina un mundo donde el hombre más poderoso de Europa no es un rey, un emperador, ni siquiera un papa, sino un banquero. Su nombre era Jacob Fugger, un hombre cuya riqueza, equivalente a 400.000 millones de dólares actuales, le permitió controlar el destino de naciones. En el siglo XVI, Fugger no solo amasó una fortuna sin precedentes, sino que manipuló las políticas de reyes, financió guerras y transformó el Vaticano en su cliente. Fue el arquitecto del capitalismo moderno, pero sus decisiones también sembraron divisiones que desencadenaron una de las guerras más devastadoras de la historia. ¿Cómo logró un hombre de orígenes campesinos superar a los nobles más poderosos? En este documental exploraremos la vida de Jacob Fugger, su ascenso meteórico, sus estrategias audaces y el legado que aún resuena en 2025. Prepárate para un viaje al corazón del poder financiero. Retrocedamos al siglo XIV, a un pequeño pueblo en Suabia, al sur de Alemania. En la aldea de Graben, Hans Fugger vivía una vida humilde como tejedor campesino. Bajo el peso de los impuestos y las demandas de los nobles locales, su familia apenas sobrevivía. Pero Hans tenía un sueño más grande. En 1377 dejó su aldea y se trasladó a Augsburgo, una ciudad vibrante en el corazón del Sacro Imperio Romano, donde el comercio comenzaba a reemplazar el feudalismo. En Augsburgo, los gremios de mercaderes ofrecían oportunidades para quienes trabajaban duro. Hans se dedicó a tejer y vender telas, ganándose un lugar en el mercado. Su ambición lo llevó a casarse, no una, sino 2 veces, con hijas de maestros gremiales, lo que le otorgó derechos cívicos, libertad comercial y un asiento en el consejo de la ciudad. Este humilde tejedor había dado el primer paso para construir una dinastía. El legado de Hans pasó a su hijo Jacob I, un hombre con un talento innato para los negocios. En una era donde los mercaderes a menudo perdían fortunas por decisiones impulsivas, Jacob I fue meticuloso. Diversificó los negocios familiares, comerciando no solo telas, sino especies exóticas, joyas e incluso reliquias religiosas como fragmentos de cruces o huesos de mártires, objetos codiciados por la Iglesia. En 1463 se convirtió en miembro pleno del gremio de mercaderes, un hito que lo colocó entre la élite de Augsburgo. Padre de 11 hijos, Jacob I dejó un imperio comercial bien organizado, listo para la próxima generación. Entre esos 11 hijos, el menor, Jacob II, nacido en 1459, sería el arquitecto del poder sin precedentes de los Fugger. Su infancia en Augsburgo, una ciudad cruzada por las rutas comerciales entre Italia y el norte de Europa, lo expuso al bullicio de los mercados y las historias de mercaderes que conectaban Asia con el Nuevo Mundo. Sin embargo, Jacob no quería ser comerciante. Soñaba con una vida religiosa, quizá como sacerdote en una catedral o incluso como cardenal en Roma. Pero sus hermanos, impresionados por su facilidad con los números, lo convencieron de unirse al negocio familiar. En 1478, con solo 19 años, fue enviado a Venecia, el epicentro financiero de Europa. Allí, en los muelles donde llegaban sedas de Oriente y especias de la India, Jacob estudió contabilidad moderna, la partida doble y las prácticas bancarias italianas. Estas lecciones, aprendidas entre los canales venecianos, serían la base de su futuro imperio. De regreso a Augsburgo en sus veintitantos, Jacob tomó las riendas de la agencia familiar en Innsbruck, Austria. A diferencia de su padre y hermanos, que evitaban riesgos, Jacob los abrazaba. Su audacia lo llevaría a desafiar a los nobles más poderosos de Europa. ¿Cómo transformó este joven un negocio familiar en un imperio global? Sigue con nosotros y descubre cómo un banquero cambió las reglas del poder. En Innsbruck, Jacob Fugger mostró su verdadero carácter. Mientras sus hermanos gestionaban los negocios con cautela, él veía oportunidades en los riesgos que otros evitaban. Su primer gran movimiento llegó en 1488, cuando apostó por Segismundo, un noble Habsburgo conocido por su vida disipada. Segismundo era un derrochador legendario. Organizaba fiestas donde los bufones bailaban, los músicos tocaban sin parar y en una ocasión un enano salió de un pastel para luchar contra un gigante. Estas extravagancias las financiaba con préstamos que raramente pagaba, lo que lo convirtió en una paria para los banqueros tradicionales. Pero Fugger, con su visión estratégica, vio en Segismundo una puerta al poder. Jacob prestó a Segismundo una suma modesta, pero con un propósito calculado: ganarse su confianza y acceder al negocio minero, un sector dominado por la nobleza. Esta apuesta inicial dio frutos. En un momento crítico, durante un conflicto militar con Venecia, Segismundo quedó financieramente arruinado. Los grandes banqueros, hartos de sus incumplimientos, se negaron a ayudarlo.
Fugger, sin embargo, vio una oportunidad única. Arriesgó la fortuna familiar, recaudando 100.000 florines equivalentes a decenas de millones de dólares actuales, para prestarle. Impuso condiciones duras. Segismundo no podía pagar con plata de sus minas, sino cediendo a Fugger el control del tesoro estatal. Los banqueros rivales se burlaron, convencidos de que Fugger perdería todo. Pero cuando carruajes cargados de plata llegaron a sus almacenes en Augsburgo, el mundo reconoció su genio. Este éxito marcó el nacimiento del imperio minero de Fugger. En 1494 dio un paso revolucionario al fundar la primera empresa pública de Europa con un capital inicial de 54.000 florines. 2 años después, duplicó esa suma al convencer al príncipe obispo de Brixen de unirse como socio silencioso. Su objetivo era ambicioso: monopolizar el cobre, un recurso vital para fabricar cañones, bayonetas y monedas, que definían el poder militar y económico de la época. Fugger abrió fundaciones en Austria, Hungría y Bohemia y estableció una red de ventas en Amberes, el puerto donde Europa comerciaba con Asia y el Nuevo Mundo. En Schwaz, Austria, Segismundo le cedió acceso a las minas de plata más ricas del continente, transformando la región en una metrópoli minera que atrajo a miles de trabajadores y generó fortunas. Pero el éxito trajo desafíos. En 1507, Fugger expandió sus operaciones a Hungría, un centro clave para el cobre. Allí colaboró con expertos mineros para identificar los yacimientos más rentables, asegurando un control casi monopólico. Sin embargo, una crisis amenazó todo cuando el príncipe obispo de Brixen murió y el papa reclamó su herencia, una suma crucial para los Fugger. Jacob, con su astucia negociadora, se reunió con emisarios del Vaticano y usó su red de contactos, nobles, obispos y mercaderes, para proteger sus intereses. No solo evitó el desastre, sino que aprendió una lección fundamental: la riqueza sin poder político era frágil. Desde entonces decidió que su imperio no solo acumularía dinero, sino influencia. ¿Quieres saber cómo Fugger usó este poder para controlar a los hombres más poderosos de Europa? Comparte este vídeo con alguien apasionado por la historia y sigamos descubriéndolo. Jacob Fugger entendió que la riqueza sin poder era vulnerable. En 1507 tomó una decisión audaz. Cambió de patrón, dejando a Segismundo por su primo, Maximiliano, futuro emperador del Sacro Imperio Romano. Este movimiento fue un golpe maestro. Financió la conquista de Viena por Maximiliano, una campaña que consolidó el poder de los Habsburgo y le abrió a Fugger las puertas de Hungría, un tesoro de minas de cobre. A cambio, Maximiliano le otorgó tierras en Kitzberg y Weissenhorn, elevando a los Fugger al estatus de nobles. En 1514 el emperador lo nombró conde, un honor reservado a la élite aristocrática, un logro impensable para un hombre de orígenes campesinos. Pero el verdadero escenario de su poder fue Roma. Desde 1508, Fugger manejó las donaciones de Alemania al Vaticano, un flujo constante de oro que lo convirtió en el banquero de Dios. Financió a 7 papas, acuñó monedas para 4 y pagó los mercenarios suizos que protegían al pontífice, estableciendo la tradición de la Guardia Suiza que aún existe en 2025. Su influencia fue tan profunda que ayudó a financiar la restauración de la Capilla Sixtina, asegurando que el arte de Miguel Ángel brillará para las generaciones futuras. Fugger no solo era un banquero, era un pilar del poder espiritual y temporal de Europa. Fugger también revolucionó el capitalismo. Durante siglos, la Iglesia Católica prohibió la usura, cobrar intereses en préstamos, considerándola un pecado mortal. Esta restricción limitaba el comercio y mantenía a Europa atrapada en una economía feudal. Fugger, aliado con otros mercaderes poderosos, presionó al Papa para levantar esta prohibición. En el Concilio de Letrán, de 1515, la Iglesia finalmente permitió los intereses, un cambio que desató el potencial del crédito y la deuda. Esta reforma, impulsada por Fugger, marcó el nacimiento del capitalismo moderno, permitiendo a los mercaderes financiar expediciones al Nuevo Mundo y a los reyes sostener ejércitos. Sin embargo, también abrió la puerta a préstamos predetarios que endeudaron a los más pobres, sembrando desigualdades que persisten en el sistema financiero actual. El cenit de su poder llegó en 1519, cuando financió la elección de Carlos I como emperador del Sacro Imperio Romano. Fugger aportó 544.000 florines, el 64% del total necesario para sobornar a los príncipes electores, asegurando el trono frente a rivales como Francisco I de Francia. Carlos, ahora emperador, quedó en deuda con Fugger. En 1523, cuando Carlos retrasó su pago, Fugger le escribió una carta que resonó en toda Europa. «Sin mí no tendrías la corona imperial. Calcula lo que me debes y págame sin demora». Que un banquero hablara así al hombre más poderoso del mundo, con 81 títulos, incluyendo rey de España y emperador,
demuestra el alcance de su influencia. En 2025, banqueros como Jamie Dimon de JP Morgan o los herederos de los Rothschild ejercen un poder similar, incluyendo en políticas y mercados. ¿Crees que un banquero moderno podría controlar a los líderes mundiales como lo hizo Fugger? Déjanos tu opinión en los comentarios. El poder de Jacob Fugger vino con un precio devastador. Su papel en la venta de indulgencias, certificados que prometían perdonar pecados o reducir el tiempo en el purgatorio, generó una ola de críticas. Para muchos, la Iglesia Católica se había convertido en una máquina de lucro, vendida a un mercader codicioso como Fugger. Los fieles, especialmente los campesinos que pagaban fortunas por estas indulgencias, comenzaron a cuestionar la autoridad del Vaticano. Estas tensiones explotaron en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia de Wittenberg. Lutero denunció las indulgencias y la usura, prácticas íntimamente ligadas a Fugger, desencadenando la Reforma Protestante, un cisma que dividió a Europa entre católicos y protestantes. La legalización de la usura, impulsada por Fugger, también tuvo consecuencias. Aunque facilitó el comercio y permitió financiar proyectos como la colonización de América, creó un sistema donde los ricos prosperaban y los pobres quedaban atrapados en deudas. Los préstamos predatorios ofrecidos por mercaderes aliados con Fugger endeudaron a campesinos y artesanos, generando un resentimiento que alimentó revueltas. En Augsburgo, Fugger enfrentó protestas de artesanos y mineros, e incluso una rebelión campesina en 1524 amenazó sus operaciones. En Hungría, los nobles intentaron nacionalizar sus minas, pero Fugger, con su red de aliados, aplastó estas amenazas con mano dura. Las decisiones de Fugger tuvieron ecos aún más oscuros. Las tensiones religiosas y económicas que ayudó a crear contribuyeron a la Guerra de los 30 años, del 1618 al 1648, un conflicto brutal que devastó Europa. Este enfrentamiento, alimentado por las divisiones de la Reforma, mató al 20% de la población del continente, con regiones como Bohemia perdiendo hasta el 60% de sus habitantes. Ciudades fueron arrasadas, campos quemados y familias destrozadas. Aunque Fugger no vivió para ver esta guerra, sus estrategias financieras, que priorizaron el lucro sobre la estabilidad social, sembraron las semillas de este caos. En 2025 vemos ecos de estas desigualdades en los debates sobre la banca global y la concentración de riqueza. ¿Fue Fugger un genio visionario o un explotador sin escrúpulos? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Héroe o villano? Jacob Fugger, nacido en una aldea humilde, redefinió el poder, desde los mercados de Augsburgo hasta los salones de Roma. Su visión transformó el capitalismo, dando al mundo las herramientas de la banca moderna: el crédito, los intereses, las empresas públicas. Pero su legado es un arma de doble filo. Mientras sus innovaciones impulsaron el comercio y el arte, también alimentaron desigualdades, conflictos religiosos y guerras que marcaron Europa. En 2025, su historia resuena en los bancos que financian gobiernos, en las fortunas que influyen en políticas y en los debates sobre la ética del poder financiero. Fugger nos recuerda que la riqueza siempre conlleva responsabilidad. ¿Qué nos enseña su vida sobre el futuro de las finanzas? ¿Podría surgir otro Fugger en nuestra era? Eso es todo por hoy. ¿Crees que los banqueros modernos tienen el mismo poder que Fugger? Déjanos tu comentario, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete al canal con la campana activada para no perderte nuestros próximos documentales. Si quieres seguir explorando las figuras que moldearon la historia, dale like y únete a nuestra comunidad. Como dijo Fugger, quiero ganar mientras pueda. Nos vemos en el próximo vídeo.